If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Usted escucha a Juan Manuel Ruiz en Radio Red. Una mirada diferente. Son las 8 de la mañana, 37 minutos. Detengámonos en otros temas bien interesantes para la gente, para conversarlos, para analizarlos. Y tiene que ver con lo que ocurrió después del 7 de octubre del 2023. Recordaron ustedes, ya nos estamos acercando a esa fecha, a ese ataque del grupo Hamas que provocó la muerte de por lo menos 364 civiles que estaban participando de un festival de música, pero también una reacción para muchos desmesurada de parte de Israel para contrarrestar este ataque. Más allá del asunto y de lo que puedan pensar unos y otros frente a lo ocurrido, se está analizando también los efectos de ese hecho, desatando al parecer una nueva forma de antisemitismo que ha afectado a comunidades judías, especialmente en América Latina. Queremos hablar de ese tema y para ello nos acompaña a esta hora, aquí en Radio Red, a las 8 de la mañana, 38 minutos, el señor Fernando Lottenberg, que es comisionado de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, para el monitoreo y la lucha contra el antisemitismo. Señor Lottenberg, bienvenido. Gracias por madrugar con nosotros, gracias por estar este lunes aquí, comenzando jornada, comenzando semana en Radio Red. Muchas gracias, era un placer un gusto estar con vos acá y con los espectadores de Radio RCN. Muchas gracias, don Fernando. ¿De dónde es usted? De Brasil. Brasileño. Bueno, ¿y vinculado a la OEA hace cuánto tiempo? Hace 2 años y medio. Bien interesante este cargo, comisionado de la OEA para el monitoreo y la lucha contra el antisemitismo. Quería preguntarle de una vez para arrancar y sin más preámbulos, ¿usted cree que lo que ha ocurrido allá en la Franja de Gaza, en donde se produjo ese ataque terrorista, el ataque que lo inició todo, pero después esa reacción tan violenta de Israel, desató en efecto una suerte de antisemitismo en el mundo? Bueno, mira vos, lo que veo no es como una cosa de causalidad, que hay un conflicto e incrementa el antisemitismo. Me parece más que los antisemitas están ahí esperando una oportunidad para salir de donde se encuentran, del closet, de no sé dónde están, y usan esto como una licencia para agredir comunidades judías en varios lugares del mundo. Por ejemplo, lo que vimos en los campuses en Estados Unidos. Había manifestaciones, que está bien, uno quiere hacer manifestaciones contra el conflicto, por la paz, por 2 estados, está legítimo. Pero lo que muchas veces vemos es una tentativa de responsabilizar colectivamente a judíos que viven fuera de Israel por decisiones tomadas por un gobierno de Israel. Que se puede estar de acuerdo, puede estar contra, pero ¿qué tienen que ver los judíos que están afuera, con qué responsabilidad pueden tener sobre eso? Así que vimos cosas como en Columbia o en Harvard diciendo judíos vuelvan a Polonia, o globalicen la intifada, o sionistas no merecen vivir. Esto no está correcto. Así que digo que no es que una cosa causó la otra, pero sí vimos, no es una ola, pero un tsunami de antisemitismo en muchos países, y me parece que está muy, muy mal colocado. Interesante, es decir, claro, se produce el atentado terrorista, hubo una decisión del gobierno de Israel, y no es que se haya incrementado el antisemitismo, sino los antisemitas de siempre reaparecen, aprovechan la ocasión, reaparecen y empiezan a culpar colectivamente a todos los judíos. Ahí están pintados los judíos, esos son los judíos. Incluso aquí hubo protestas en Bogotá en su momento con motivo de la reacción de Israel allí en la Franja de Gaza, y aparecían esvásticas en algunos lugares, cerca incluso de la Embajada de Israel. Y mira, ¿por qué aparecen esvásticas? No comparan lo que hace Israel con lo que hizo Estados Unidos y otros países en Fallujah o en Mosul contra el Estado Islámico.
no hacen comparación, por ejemplo, si queremos ir más para atrás, con batallas urbanas como la batalla de Manila o la batalla de Tokio, que causó muchas pérdidas civiles. Estas son cosas comparables porque son conflictos urbanos. No, van a comparar con los nazis, Sí. que es la cosa que lastima más a los judíos. ¿Qué puede ser de peor que compararlos Claro. a un nazi que hizo un holocausto, un genocidio? Así que hay que mirar con atención, y por veces no hacen necesariamente en la embajada de Israel, hacen en sinagogas, hacen en clubes judíos, instituciones de la comunidad judía de los países. En América Latina, ¿cómo ha sido el asunto? Usted como comisionado de la OEA, ¿ha visto manifestaciones en el mismo sentido? Bueno, ya le puse el caso de Bogotá con esas esvásticas, pero Sí. ¿hubo más en América Latina? Mucho más. En Brasil, lo trajo algunos datos. Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2023, se registraron 1.119 denuncias de antisemitismo, un aumento de casi el 800%. En Nueva York, 325 delitos de odio contra 260 el año anterior. La Liga Antidifamación, que está encargada de hacer investigaciones sobre esto, registró más de 7.000 incidentes en 2023, en los 3 meses, que octubre a diciembre, frente a 3.700 en otro año. Así que hay mucha cosa, claro, depende de la conformación local, de la postura de las autoridades, de la fiscalía, de la prensa, que pueda interpretar estos fenómenos como deben ser, pero sí vemos con distinciones, no es igual en todos los lugares, pero sí algo muy fuerte, y por veces también no solo en el mundo virtual, donde es más común, pero también en el mundo real. ¿Cómo separar las protestas o las denuncias de las acciones del gobierno de Israel, de Netanyahu concretamente? Porque uno puede estar en contra de Netanyahu, ¿no? Inclusive dentro de Israel mismo hay muchísimas manifestaciones en contra de Netanyahu. Todas las semanas. Exactamente. Pero en nuestro medio, y lo he visto de primera mano, se presume o se asume que una crítica a Netanyahu es una crítica al Estado de Israel, al judaísmo, y entonces se produce un malentendido y entonces dicen, es que usted es antisemita. No, momento, yo estoy criticando a Netanyahu. Yo no estoy criticando ni la religión, ni la cultura, ni la etnia judías, Sí, ¿no? así es. Hay una línea que demarca, separa una cosa de la otra. Perfectamente legítimo criticar la conducta de un gobierno, de un primer ministro, de las tácticas que utilizan. Por ahí estamos. ¿Cómo es legítimo criticar a cualquier gobierno? Claro. De Colombia, de Brasil, de Estados Unidos, por ahí no hay nada de más. Pero cuando uno pasa la línea y dice, bueno, estos no merecen vivir. Esto Sí. tiene que volver a Polonia. Este es judío, Hitler. Yo vi acá en Colombia un post, decía, Hitler no terminó su trabajo. Sí. El jabón es la solución, las cámaras de gas. Esto no es una crítica legítima No, claro que no. a mi sentir. Y hay muchas críticas también que, como dice, aprovechan este momento y dicen, mira, vos, lo que hace ese Estado es un Estado artificial que no debería existir. Debe ser Palestina libre del río al mar. Este es muy común, se ve en todos los lugares. ¿Qué quiere decir? Ese eslogan parece algo bien, libre, libertad, estamos todos en favor. Pero ¿qué pasa con los no palestinos que viven ahí, del río al mar? Claro. Van a ser echados, van a tener que vivir en otro lugar. Así que depende mucho de las palabras que uno usa, de la táctica, de qué está queriendo decir. Y, repito, una crítica a un gobierno, a una política, está dentro de la democracia, de la libertad de expresión, nadie puede decir nada. Cuando uno pasa un límite y responsabiliza a quien no tiene nada que ver, o que dice que yo no soy antisemita, yo soy antisionista, así que es algo que parece más aceptable. Detrás de eso está una tentativa de, a mi sentir, de no permitir que el único Estado judío siga existiendo. Señor Fernando, quisiera indagar un poco en eso que usted dice, que los ataques son peores en el mundo virtual, porque uno ve cosas que son horrorosas, sobre todo ve noticias falsas, fake news, cosas que no son ciertas. Usted, desde ese monitoreo, desde la OEA, que es muy interesante y tal, ¿ven que se pueda frenar este tipo de, digamos, sicariato digital? Porque es casi que sicariato. Sí.
Bueno, ese es un tema, es la pregunta de $1 millón. Todos estamos intentando hacer algo en la OEA, en la Unión Europea, en varios países que buscan una manera que pueda ser de regular de alguna manera el contenido, con moderación de contenido por parte de las plataformas que muchas veces se colocan como neutrales y no como medios de comunicación que son. Ustedes acá en la radio hay cosas que hay que pensar si se van al aire o no, que se publican, que se divulgan, y por ahí no. Se parece algo que es libre, uno puede decir todo, como si el mundo virtual fuera distinto del mundo real. No es. Lo que no está permitido acá en el mundo real no debería ser permitido en el mundo virtual. Así que hay algunas soluciones que se están pensando. Por ejemplo, incrementar moderación de contenido por parte de las propias redes. Resisten mucho, pero algo ya hacen. En Brasil hay mucho, principalmente en tiempos de elecciones. Ahora, porque son también una temporada donde esto se incrementa mucho los fake news. En Europa hicieron una ley nueva, se llama DSA, Digital Services Act, que tiene cosas, por ejemplo, que se llega al conocimiento de la red que hay algo así que no está bien, que tienen que sacarlo en 48 horas o 72 horas. No se puede esperar que ellos solos sepan todo que se pone al aire, que son billones de cosas en YouTube o en Twitter o etcétera, pero cuando sí a alguien le dice, mira, esto que está ahí, que dicen que los judíos tienen que ir a cámara de gas, esto no puede ser. Si no hace nada, hay penalidades bastante fuertes. Y también tenemos un trabajo. Yo, como soy comisionado de la OEA, trabajamos juntos con otros enviados. Esta es una tendencia ya en varios países y organizaciones. La Unión Europea tiene la suya, varios países, Argentina, Canadá, Estados Unidos, muchos países europeos, y buscamos soluciones para este tipo de cosas. Y hay, por ejemplo, desarrollos importantes. No sé si acompañaron, Meta hace algunas semanas publicó una actualización de sus políticas de datos sobre el empleo del termo sionista, o SIO, o en inglés ZIO. Sí. ¿Qué hacen la gente? Bueno, si uno coloca en su post judíos, ya algo va a pasar porque está muy atenta. Si no digo judíos, digo sionistas. Y ahí van, y Meta dice, bueno, cuando se emplea este termo como sustituto de judío o asociado a una cosa de conspiración o algo así, la red tiene la obligación de sacarlo o de no amplificarlo. Muy bien. Así que estamos buscando paso a paso, es difícil, hay resistencia, pero yo creo que si nosotros queremos vivir en un ambiente más saludable, más democrático, más tolerante en las redes, hay que impulsar medidas como esa. No conozco si en Colombia están haciendo algo. El hecho de que la OEA tenga ese comisionado, ese cargo que usted tiene tan importante contra el semitismo, plantea un reto, y es qué tan efectiva puede ser la OEA, porque listo, ustedes pueden protestar, pueden mandar cartas y pueden hacer alocuciones y todo lo que se quiera, pero ¿cómo han hecho, cómo piensan hacer para que eso sea efectivo, para que esas medidas contra el semitismo las apliquen los países? Porque de pronto un presidente X puede decir, a Petro de pronto dice, no, a mí no me parece grave, eso es la libertad de expresión, y otros presidentes pueden irse al otro extremo. ¿Cómo hacer para que esas medidas de la OEA que ustedes toman a través de esa observación que hacen sean efectivas contra el antisemitismo? Mira, la OEA no es una organización soberana. Soberanos son los Estados miembros que hacen parte, que conforman la OEA. Así que no tenemos el poder de imponer decisiones o sanciones o algo así. Podemos sí recomendar, incentivar, sugerir, y en algún momento, por ejemplo, tenemos la Convención Interamericana contra la Discriminación, y ahí hay cosas importantes, que cuando los países voluntariamente la adoptan, se transforman en ley interna, y ahí sí la gente en los países puede, la fiscalía o un ciudadano que se siente ofendido o perseguido, puede mover acciones. Pero es, acima de todo,
pretendemos ser algo, una voz moral y demostrar que las cosas que empiezan con los judíos no terminan con los judíos. Es este ataque que estamos sufriendo actualmente puede ser un ataque también contra la democracia, contra los derechos humanos, porque si uno toma una minoría y dice, mira vos, estos tipos tienen mucho poder, están en control puede ser cualquier cosa, de los medios, de los bancos, de los comercios, en fin. De los comercios, de las películas, puede crear. Ese es algo que pone en desconfianza la igualdad, la democracia, la idea que todos somos ciudadanos con iguales derechos. Así que hay que mirar que, por esto la creación de la función, esto quiere decir que es importante, porque ¿por qué se crean los comisionados, los enviados especiales en varias organizaciones de países? Porque se cree que es de interés de los países que esto no prospere en sus propios ámbitos, que este tipo de sentimiento puede llevar a cosas negativas y peores para toda la sociedad, no solo para los judíos. Claro, y es que una cosa conduce a la otra, nomás poniéndole un poco de historia al asunto, recordar que Hitler empieza, entre otras cosas, por todas las muchas y dementes razones que tenía Hitler para atacar a los judíos, argumentando que quería contener el paso del bolchevismo en Europa, que había triunfado en Rusia y había creado la Unión Soviética, con la idea de que varios de los líderes que habían promovido la revolución rusa eran judíos, entre ellos Trotsky. Y a partir de ahí empezó a jalar la pita y mire cómo se fue el asunto, con toda la cantidad de disculpas absolutamente crueles y absurdas que sacó Hitler para emprender el holocausto. Quería preguntarle precisamente por un aspecto histórico del asunto que es quizás muy relevante. De paso, con una recomendación para los oyentes de Radio Red. En la cuenta de Deutsche Welle, en los documentales de la Deutsche Welle en español, hay un documental en 4 partes que se llama La historia del antisemitismo. ¿Por qué hay todavía antisemitismo en el mundo? Y fija más o menos una fecha aproximada, año 38 después de Cristo. Hubo un hecho puntual que podría servir para decir, ahí comenzó todo esto. Mire todo el tiempo que ha pasado don Fernando Lottenberg, comisionado de la OEA para el monitoreo y la lucha contra el antisemitismo, y aquí estamos nuevamente en el mismo punto. ¿Qué ha ocurrido en el mundo? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué el holocausto no sirvió todavía para generar conciencia? ¿Qué ha faltado para acabar con el antisemitismo en el mundo? ¿Más pedagogía, más educación? ¿Por qué el tema vuelve recurrentemente? Está muy bien, este documental está muy bien hecho, lo conozco, y yo tengo la impresión que el antisemitismo es algo como un virus que muta sus capacidades de ataque, así como tuvimos el COVID, que cada vez tenía una nueva cepa. Hay cepas de antisemitismo. Así el 38 probablemente, ¿cuál era la acusación? Bueno, los judíos mataron al Hijo de Dios. ¿Qué puede ser peor que esto? No importa que la pena fue romana, que los ejecutores fueron romanos, que los judíos no crucificaban a nadie, los romanos que los hacían, pero esta culpa quedó con los judíos. Y por 2000 años tuvieron acá en Colombia tribunales de Inquisición, que yo conocí en Cartagena. Sí, ahí está la plaza de la Inquisición, además. En Brasil no tuvimos tribunal, pero tuvimos visitaciones, llevaban a los judaizantes a Lisboa para ser juzgados y por veces quemados, y esto todo crea un caldo de cultura, de una imagen que no es muy positiva. Bueno, esto termina en 1966 con el Concilio Vaticano II, la encíclica Nostra Aetate, que la Iglesia Católica dice no más. Lo que pasó está ahí, no son colectivamente responsables, son nuestros hermanos más viejos, y así hoy es otra cosa, la relación entre judíos y cristianos, no hay más tanto problema. Bueno, empieza con Alemania, antes de los nazis, en el final del siglo XIX, la cosa de la eugenía, la supremacía racial, la eugenesia, Gobineau, etcétera, sangre pura, razas, y ¿quién son los culpables? ¿Qué puede haber de peor? Contaminar la raza pura. ¿Quién lo hace? Los judíos. Los
como dicen en alemán, los Untermensch, la subraza es lo que hay de peor. Y son bolchevistas y después pueden ser capitalistas, pero el fundamento de la doctrina está en contaminar la raza pura y hay que eliminarlos. Bueno, esto termina como terminó, con el Holocausto, con 6 millones de muertos. Y después del Holocausto, bueno, uno imagina, ya no se puede más. Después de todo lo que pasó, no es aceptable que se haga. Bueno, ahora, ¿qué va a hacer? ¿Qué puede ser de peor? Bueno, derechos humanos, apartheid, genocidio. Ahí, mira lo que hacen los judíos en su estado. Discriminan a los otros, matan niños. Esta cosa, por ejemplo, que se ve de la guerra. Las informaciones del Ministerio de Salud de Hamas, que muchas veces se toma como verdadero sin cuestionar, sin criticar. ¿Quién muere en la guerra? Siempre niños y mujeres. No hay combatientes, no hay soldados, no hay terroristas, no, solo niños. ¿Quién mata niños? Los judíos, que mataban niños en Edad Media para sacar su sangre, para hacer sacrificio ritual. Así que toman antiguos mitos antisemitas y los reciclan para la situación actual. Así que educación sí ayuda, información verdadera sí ayuda y legislación cuando necesario. Porque si uno ve, y tenemos muchos casos, ayer escuché que en Argentina hay 43 juicios sobre el tema, en Brasil hay más de 60. Y, por ejemplo, un periodista de Fortaleza, de Brasil, que yo participé como un testigo en el proceso, durante el COVID dijo, mira, estamos acá, ¿y qué pasa que los judíos y en Israel no hay nadie que se contamina? Que no es verdad, claro. Puede ser que porque los Rothschild son dueños de laboratorios, están vendiendo medicinas y vacunas. Y se recicla todo que ya se conocía. Así que es un combate permanente. Por veces se siente como uno está, ¿cómo se dice? Con el hielo, cuando está pasando un pano para enjugar, así para sacar el agua. No termina, es un trabajo permanente, pero yo tengo que creer que cuanto más la gente sepa y conozca los factos y los que persisten en hacer ofensas y atacar sean punidos por la legislación, vamos a tener un ambiente más respetuoso en relación a esta minoría. Educación, sin duda. Un paréntesis, don Fernando, para los oyentes de Radio Red. Recordemos que uno de los primeros que usaron, líderes mundiales que usaron ese término nazi nuevamente con motivo de acontecimientos violentos fue Putin, con motivo de su guerra contra Ucrania, usando a Zelensky de nazi, entre otras cosas. Ayer tuve la oportunidad de ver en Netflix, y lo recomiendo, el documental 20 días en Mariupol. El documental que ganó el premio Oscar de la Academia hace un par de años, sobre cómo fueron esos primeros 20 días de la guerra tras el 24 de febrero, cuando Rusia atacó a Ucrania, y lo que pasó en Mariupol. Más vale que, si usted es sensible a las imágenes, no vea el documental. Cómo mataban las tropas rusas a los niños. Ahí está documentado, porque es un documental que surge del trabajo periodístico de reporteros de la Associated Press, ¿verdad? Ahí está documentado todo ese ataque y esa infamia de un Estado que llama a otro nazi y que a su vez está cometiendo unos crímenes de guerra realmente atroces. Todo eso es el riesgo definitivamente de condenar o responsabilizar colectivamente a un pueblo, a una nación, por unas acciones como lo que ha ocurrido. Mira qué coincidencia. Vladimir Zelensky es judío. Es judío. ¿Cómo puede ser nazi? Sí. Ahí está. Y se usa, y la propaganda usa constantemente ese tipo de términos de un lado para otro. Es realmente algo un reto muy, muy difícil en este momento en el siglo XXI. Don Fernando, bienvenido. Gracias por su tiempo. Gracias por haber venido aquí a Radio Red, una mirada diferente. Feliz estancia en Bogotá. Muchas gracias. Ha estado un gusto participar en esta programación. Y que disfrute de la ciudad y disfrute nuestro país. Gracias. Fernando Lottenberg, que es comisionado de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, para el monitoreo y la lucha contra el antisemitismo. 9 de la mañana, 1 minuto en Colombia.